Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. La semana pasada comenzamos el estudio de Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 sellados. Habíamos dicho que eran sellados con el propósito de ser guardados, pero que este sello también significaba un sello de autenticidad y de propiedad que pertenecían a Dios. ¿Y para ser guardados de qué? Para ser guardados de la ira del Cordero, que estaba por comenzar. Recordemos que se detuvo la ejecución del sexto sello, se detuvo allí, del séptimo sello, se detuvo allí. Hay un paréntesis aquí en este capítulo para hablarnos de dos grupos de personas que van a estar en pie delante del Cordero, delante de su ira. Y los primeros eran estos 144,000 sellados. Y hay otro grupo más que es el del que vamos a hablar en este video. Vamos a comenzar entonces en el versículo 9. Miraremos si podemos llegar hasta el versículo 17. Si no, lo dejamos y continuaremos la próxima semana. Versículo 9 dice el subtítulo: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice Juan que él miró y vio una gran multitud. Cuando uno piensa en una gran multitud, uno podría imaginarse un número de personas. 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000 de personas. Pero Juan añade a esto que nadie podía contarlos. O sea, eran incontables esta multitud de personas que Juan ve en el cielo. Recordemos que él ya había visto en el capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, él ya había visto las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra y del testimonio que ellos tenían. Pero aquí Juan está viendo una multitud muchísimo más grande y no se puede contar. Ahora, no nos dice, el texto no nos dice quiénes son. Ni siquiera dice si son creyentes o no. Pues deben de serlo, lo tenemos que asumir, porque si están en el cielo es porque han creído en Dios. Pero no se nos dice si son de alguna iglesia, de alguna denominación. Para los que de pronto defienden las denominaciones, ¿no? Y afirman, porque hay muchos que quieren forzar los textos y meten allí a la fuerza sus denominaciones, ¿no? O sea, esa multitud tan grande, podrían decir, son los creyentes de la iglesia tal y tal. Bueno, no voy a decir nombres, pero hay muchos que hacen esto, hay muchos que lo hacen, pero la Biblia no, Apocalipsis no nos da ese dato, no registra eso, no registra quiénes son, pero sí registra de dónde son. O sea, dice aquí que era la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. No dice quiénes son, pero sí dicen que son de todas las naciones. Son creyentes de todas las naciones de la tierra, de todos los idiomas. Están allí, están en el cielo. Juan los está viendo. Y también nos dice, hay un dato interesante, y es que dice que ellos están en la presencia, están delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, si están allí, entonces son creyentes de todo el mundo que pusieron su fe en el Señor Jesucristo, que tuvieron una fe genuina, de hecho, una fe que quizás ha sido probada por Dios de muchas maneras, y era una fe genuina, verdadera. Y ahora están allí. Ahora también hay un detalle, dice que están vestidos de ropas blancas. Y esto nos arroja una información, y es que estos son creyentes que han vencido. Recordemos que en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 5, el Señor Jesús había dicho a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, toda esta multitud que está allí es una multitud de creyentes vencedores que guardaron su fe, ¿sí? Que no dejaron de confiar en el Señor en ningún momento, que no se desviaron del camino en el cual el Señor los había puesto. Y dice también que tenían palmas en las manos, y por las palmas en las manos podemos concluir que esto es una celebración, esto es una fiesta. Están allí para celebrar. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, la entrada triunfal, la gente tomaba hojas de palmas y las tendían en el camino y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Celebraban esto. Entonces, esta gran multitud está en el cielo y están celebrando. ¿Y por qué están celebrando? Están celebrando porque finalmente están donde tanto habían soñado estar, donde sus corazones anhelaban estar, lo que habían esperado por mucho tiempo. Ahí están ahora, delante del trono de Dios. No puedo imaginar la emoción, no puedo imaginar la felicidad que sienten todos estos creyentes al estar allí, después de haber peregrinado por esta tierra por tantos años y de estar esperando con anhelo, con ansias, ese momento, ese encuentro con nuestro Dios en el cielo. Yo no puedo dimensionar el gozo del corazón de ellos. De hecho, en el versículo 10 dice que clamaban y clamaban a gran voz. A pesar que son de todas las lenguas, clamaban a gran voz. Puede ser, no lo dice la Biblia, puede ser que clamaban a un solo idioma, no sé cuál será en el cielo, pero clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ellos habían puesto su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo, en la salvación que viene de Dios. Y ahora están reconociendo delante del trono que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea que estos son personas salvas. Fueron salvas de entre, pues imagínate, todos los que habitan en la tierra. Y es una multitud muy grande, no se puede contar. Y esto llena de gozo mi corazón, porque hay mucha gente, son muchísimos, es una multitud muy grande, que estamos aquí en la tierra y que vamos a estar allí un día delante de ese trono. Tal vez entre esta multitud tan grande, recordemos que esto es una visión futura que Juan está viendo, tal vez entre esa multitud tan grande, tal vez no, estoy seguro que entre esa multitud tan grande estaremos también nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos fieles al Señor, mantenernos firmes en la fe, en lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, vencer para ser vestidos de estas vestiduras blancas. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos mediante la fe. Tenemos que tener una fe firme, una fe constante y una fidelidad inquebrantable a nuestro Dios. Ahora, el versículo 11 dice que todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, dice: y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esto me parece maravilloso, porque los ángeles están allí alrededor viendo este cuadro, viendo esta escena extraordinaria de esta multitud clamando a gran voz, reconociendo que la salvación viene del que está sentado en el trono y del Cordero. Y los ángeles están allí, aunque los ángeles no son beneficiados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ellos se gozan, ellos se alegran en esta salvación. Recordemos que hay más gozo en el cielo, dijo Jesús en algún momento en los evangelios, por un pecador que se arrepiente,
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y hay fiesta y los ángeles se gozan en el cielo. Y estos ángeles están haciendo eso. Se están gozando y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Y por qué lo adoraron? Por esto mismo. Porque esta multitud está allí, está adorando a Dios, esta gran multitud, porque finalmente el plan de Dios, porque finalmente el propósito de Dios, el plan redentor se llevó a cabo. Y ahí está la gran multitud, salvos en el cielo delante del trono. Pero ellos en el versículo 12 diciendo amén. ¿Y a qué decían amén ellos? A lo que estaba seguro diciendo la gran multitud, que la salvación viene del que está sentado en el trono y del Cordero. A eso decían amén, así es. Eso significa amén. Pero ellos también añaden la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles están celebrando juntamente con esta gran multitud, con los ancianos, con los 4 seres vivientes, que ya están todos estos creyentes en el cielo. Hay una fiesta. Se va a dar inicio a las bodas del Cordero, tal vez, que lo vamos a ver mucho más adelante. Se va a dar inicio a esta gran celebración maravillosa que el Señor ha estado esperando, que nosotros estamos esperando aún, porque aquí estamos hablando de algo que es futuro todavía para nosotros, de algo que no se está llevando a cabo. Se nos está abriendo este panorama, que podamos conocer un poco lo que va a suceder. Y es maravilloso pensar en esto, es maravilloso leer y ver esta escena allí. Por eso es que, vuelvo y repito, el libro de Apocalipsis es tan importante que la iglesia lo escuche hoy, es tan importante que los pastores, los líderes de las iglesias se preparen y enseñen esto a la iglesia. Esto tiene que escucharlo la iglesia. Cuando nosotros leemos esta profecía, nuestras vidas se van a ajustar mucho más a lo que el Señor quiere, a la voluntad de Dios para nosotros sobre esta tierra. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. En el versículo 13, uno de los ancianos le pregunta algo a Juan. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mira, son dos cosas en una sola pregunta. Primero es ¿quiénes son? Y segundo, ¿de dónde han venido? Es interesante. A mí me emociona cuando llego aquí porque voy a saber quiénes son. O sea, ahora vamos a darnos cuenta quiénes son y también de dónde han venido. Por supuesto, Juan no sabe esto. Juan no sabe responderle. Yo, versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan no sabía. Juan no los reconoce. ¿Por qué Juan no los reconoce? Bueno, no sé, tal vez los vestidos blancos. En el capítulo, cuando se abre el quinto sello, Juan sabe quiénes son, que han sido, que son las almas de los que han muerto, que han sido decapitados por la palabra. Ahí él los reconoce, pero ahí ellos no están vestidos de vestiduras blancas todavía. Ahí se le van a dar las vestiduras blancas más adelante. Pero aquí ya están vestidos de ropas blancas y tal vez esas vestiduras hace que Juan no los reconozca. Tal vez es que el aspecto nuestro en el cielo va a cambiar de alguna manera. Y vamos tal vez no vamos a reconocernos tal cual como lo hacíamos en la tierra, porque se nos va a dar un cuerpo nuevo. Entonces, bueno, eso ahí puedo estar hablando de más, no quiero añadir nada a lo que está aquí escrito, pero Juan, el hecho es que Juan no los reconoce. Juan dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, y aquí hay algo muy importante: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Espérate un momento. ¿Cómo que estos son los que han salido de la gran tribulación?
¿Y dónde queda esto que enseñan muchos de que hay un pre-arrebatamiento o que hay un post-arrebatamiento o un arrebatamiento en medio de? Porque muchos enseñan eso. A la iglesia, a las iglesias, la mayoría de las iglesias se les ha enseñado de un pre-arrebatamiento. Que un día el Señor va a arrebatar su iglesia y no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. Eso se enseña, y muchos comentaristas, muchos estudiosos de la Biblia dicen eso, lo aseguran. Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis dice que estos son los que han salido de la gran tribulación? Han salido de la gran tribulación. No nos dice cómo salieron de allí. No sabemos si han muerto por causa de la fe en Jesucristo. No dice eso. No sabemos si han sido martirizados o no, pero salieron de en medio de la gran tribulación. Y esta es la postura de muchos, ¿no? Pre, medio y post tribulación. Pero hay una cuarta, la cual no se enseña mucho. Y es la de arrebatados antes de la ira. Eso nos enseña. Y te voy a decir algo. Los que enseñan acerca del prearrebatamiento normalmente se apoyan en versículos bíblicos que hablan es de la ira. Que no estamos puestos para ira, como dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Y eso es cierto. La Biblia y Dios es claro. Y la promesa es que nosotros no estamos puestos para ira, ni nosotros vamos a estar aquí viviendo la ira de Dios. Pero no hay ningún texto bíblico. Y si alguien lo conoce, me gustaría que me escribiera y me lo comparte, porque puedo estar equivocado. Pero no hay ningún texto bíblico que hable de ser protegidos de la tribulación o de la gran tribulación. Y es que las dos cosas son algo diferente. La ira de Dios es una cosa y la gran tribulación es otra cosa. La ira de Dios son los juicios que Dios trae sobre esta tierra, sobre los impíos, y es clara la Biblia y lo hemos estado viendo, ¿sí? Es el juicio de Dios sobre la gente impía que no quiso a Dios, que no amó a Dios, que rechazó el sacrificio de Jesucristo, que no recibieron el amor del Padre. Eso es una cosa. Y eso viene de parte de Dios. Eso es provocado por Dios directamente. Pero la gran tribulación viene por parte del diablo. La gran tribulación vendrá por el anticristo, la iglesia que va a ser perseguida. ¿Y por qué va a ser perseguida? Porque la iglesia es la que se va a oponer a todo este sistema, a todo este orden mundial, porque la iglesia es la que hoy, ahora mismo, nosotros nos oponemos a las leyes que están sacando. Y esto va a empezar a intensificarse un poco más cada vez, y no vamos a aceptar muchas leyes y muchas cosas que van a querer hacer. Y la iglesia es la que se opone, y la iglesia es la que va a estorbar, y la iglesia somos los que vamos a hacer un obstáculo, vamos a hacer una piedra en el camino para el plan del enemigo, para el plan del diablo. Y entonces tiene que perseguir la iglesia. Es así que funciona. Entonces, no hay, si lo hay, vuelvo y te repito, escríbeme y muéstrame un texto que diga que nosotros somos salvos de la gran tribulación. Dice que somos salvos de la ira. Y eso es algo muy diferente. Entonces es claro aquí, Apocalipsis, que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a esto? Porque hay un miedo, hay un temor en el corazón del creyente con este tema de la gran tribulación. De hecho, no se enseña por eso. No se enseña mucho. Hay un miedo, hay un temor terrible en el corazón a hablar de estos temas. A que si pasamos por la gran tribulación, y eso se debe a dos cosas principalmente. La primera es el adoctrinamiento. Ha sido enseñado esto del prearrebatamiento por mucho tiempo,
y el post-arrebatamiento y todas estas cosas, ha sido enseñado y a la gente se le ha adoctrinado para que crea que no vamos a pasar por eso. Y yo no quisiera, ojalá no pasemos por eso. Qué bueno sería que nosotros nos vamos antes de que empiecen a perseguir la iglesia y la iglesia empiece a sufrir y empiecen a los cristianos a martirizarlos y a meterlos a la cárcel y todo eso. Ya, nadie quiere vivir eso. No creas que es que a mí me emociona eso. No me emociona para nada. Pero la primera razón es eso, es el adoctrinamiento, que han sido enseñados en eso. La segunda razón es el temor a la muerte, es el miedo a morir. Y en últimas yo te voy a decir algo. La muerte, Jesús dijo, y se lo dijo a los apóstoles, y creo que ellos lo entendieron en Mateo capítulo 10, Jesús les dice, y no temáis, Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús fue claro. No tenemos que temer al que mata el cuerpo, porque en últimas la muerte lo único que hace es acelerar nuestro encuentro con Dios. No hace nada más que eso. Acelera nuestra reunión con el Señor. El apóstol Pablo lo tenía claro en Filipenses. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y me encanta esto que escribe Pablo en el capítulo 1. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo tenía claro eso, y nosotros tenemos que tenerlo claro hoy. Así no pase, mira, así nosotros nos vayamos antes y no tengamos que pasar por esto. Ojalá así fuese. Deseo con todo mi corazón que así sea. Pero según las escrituras a mí me muestran otra cosa. Pero si no fuera así, nosotros tenemos que estar armados de ese pensamiento, de que si llegado el momento tenemos que padecer por causa de Cristo, y que si lo leen los evangelios desde un comienzo, Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús no les prometió una vida de rosas, no le prometió lo que promete hoy muchos predicadores prometen hoy. Jesús fue claro con sus discípulos desde un comienzo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Y Jesús se los dijo en Mateo 24 también, os entregarán a tribulación. Jesús no dijo que los iba a librar de la tribulación, dice, Jesús les dijo, os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y seréis llevados a las cárceles y ante los concilios y seréis juzgados. Y de hecho hasta Jesús dijo, el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo. Sufrimiento, tribulación y todas estas cosas, Jesús fue claro que tendríamos que pasar. Y la iglesia primitiva pasó por esto. Entonces, uno debe estar armado del pensamiento de que si en algún momento toca padecer y sufrir por causa de la fe que tenemos, pues lo hacemos. Y estamos mentalizados, estamos preparados, tenemos una fe fuerte. Y cuando llegue el momento, si llega, entonces nos podremos enfrentar a esto teniendo la confianza de que lo único que podrán hacer en determinado momento es matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no van a poder hacerle daño. Es mejor temerle aquel al cual tiene poder, tiene autoridad para destruir el alma en el infierno. Y si no llega, y si no pasa, y si nos hemos ido, y si no tenemos que sufrir, pues mejor. Pero cuando los creyentes no son enseñados en esto,
y llega el momento de la persecución y llega el momento de sufrir a causa de nuestra fe, muchos van a desertar. Muchos van a dejar el evangelio, muchos van a negar que son creyentes por miedo. Si no enfrentamos ya ese temor y si no nos hacemos a la idea de que es posible, yo puedo estar equivocado y ojalá lo esté. Me encantaría estar equivocado. Pero creo que lo que está diciendo aquí Apocalipsis es muy claro. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero estar equivocado y ojalá lo esté. Pero si no es así, necesitamos estar preparados, tener una fe firme, como la fe de los 3 hebreos que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor, que prefirieron morir en el horno de fuego. Esa fe tenemos que tener, esa fidelidad a Dios, esa respuesta de estos 3 jóvenes tan valiente, tan valerosa. Sepas, oh Rey, que no serviremos a tu imagen, ni adoraremos tu estatua, porque el Dios al cual servimos puede librarnos de tu mano, Rey, y del horno ardiente, le dijeron a Nabucodonosor allí en Daniel capítulo 3. Y si no, sepas, Rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, como quien dice, y si Dios no nos salva, o sea, Dios nos puede librar del horno de fuego, dicen ellos. Dios puede salvarnos de este horno y de tu mano, Rey, nos puede salvar. Pero si no quisiera hacerlo, si quisiera que muriéramos, de todas formas no nos vamos a postrar. Qué fe esa tan extraordinaria. Eso es lo que nosotros necesitamos tener. Esa es la clase de fe. Esa es la clase de convicción, de fidelidad que necesitamos tener en Dios. Es muy importante decir esto. Esto no lo está diciendo mucha gente. Esto no se está enseñando en los púlpitos de muchas iglesias, porque nos encanta el otro mensaje, nos gusta mucho el mensaje de vamos a vivir, de vamos a triunfar, de vamos a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Ese mensaje que presenta a Dios más como nuestro siervo que nosotros como siervos suyos. Entonces, mis amados, tenemos que ser conscientes de que es posible, es lo más posible. Yo quiero que tú hagas tu estudio, yo quiero que tú lee tu palabra. No creas a lo que te digan los demás, no me creas a mí, lo que yo te digo, créele a lo que está en la palabra, porque te estoy mostrando bíblicamente lo que está escrito aquí. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de esto. Vamos a dejar el video allí. Recuerda, en nuestro canal de YouTube tenemos todas las enseñanzas de Apocalipsis y los devocionales diarios que estamos compartiendo. Amor por la palabra se llama el canal. Allí puedes encontrar todas las enseñanzas. Seguiremos con esto entonces la próxima semana. Vamos a ver el versículo 15 al 17 para cerrar ya con el capítulo 7 de Apocalipsis. Un abrazo fuerte para todos. El Señor les bendiga abundantemente.